Hola a todas las personas que nos ven en este canal, mi nombre es Jorge Quevedo. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Aquí dice la guerra, pero es una mala traducción de la editora, porque en el original en inglés dice las guerras, por eso yo digo como el original, las guerras de los dioses y los hombres. Ven, aquí está en singular, la guerra. Está equivocado el título aquí. Continuamos entonces con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido, y nos está hablando de cómo en un tratado que hicieron esos pueblos que existían ahí en lo que hoy es Turquía y Siria, llamados los hititas y los hurritas, eran vecinos, hicieron un acuerdo de paz y llamaron a los llamados dioses para que fueran testigos de ese acuerdo, como la garantía de ese acuerdo, como hizo China, ¿no? Actualmente, hace poco, con Irán y con Arabia Saudita, que no tenían relaciones diplomáticas, eran contrarios. Y China los llamó a los representantes de cada país, se los llevaron allá en China, se reunieron y consiguió el diplomático chinés que se hiciera la paz entre los dos países, Arabia Saudita e Irán. Y lo consiguió. Entonces él se convirtió como en el garante de ese acuerdo y las relaciones diplomáticas fueron restablecidas. Acabó entonces la guerra en Yemen o Yemen, como dicen otros, porque ahí en ese territorio de Yemen estaban enfrentados Arabia Saudita e Irán. Entonces acabó todo con esa firma de ese acuerdo, garantizado, como teniendo como testimonio al representante diplomático de China. Entonces, la influencia de China a nivel mundial ya se está manifestando. Ya no es Estados Unidos el garante, porque nunca aprendió a ser garante. Se parcializaba públicamente por una de las partes. Y eso es lo que hacía. O sea, hicieron un disparate de diplomacia internacional que ahora le está cobrando los resultados a ellos mismos. Ya nadie los llama para que sean garantes de nada, porque son mentirosos, ni a ellos ni a los europeos. Hacen acuerdos y después dicen que estaban mintiendo. ¿Quién va a llamar a esos señores a que firmen algo, a que hacer acuerdo? Como lo dijo Angela Merkel, aquella mujer es canciller alemana que estaba en la cima como una gran influenciadora a nivel de política internacional. Y junto con el expresidente francés Hollande, se reunieron con Putin, el de Rusia, y con el presidente anterior de Ucrania, pero Poroshenko, y fueron en la capital de Ucrania, se reunieron todos y firmaron un acuerdo, los acuerdos de Kiev, donde se comprometían a parar la guerra, ¿no? Y a dialogar y a cumplir los puntos de ese acuerdo. ¿Y qué dijo después Angela Merkel públicamente, sin ningún pudor? Ella dijo, yo soy una mentirosa. Ella misma lo dijo. No, los acuerdos los firmamos para darle tiempo a Ucrania que se armara. Y al otro día apareció Yande reafirmando lo que dijo Merkel. Sí, es verdad lo que ella está diciendo. Firmamos ese acuerdo con Putin para darle tiempo a Ucrania que se armara. O sea, un monte de mentirosos. Por eso Putin se preguntó, bueno, ¿y ahora qué ustedes pueden firmar? Nada, porque ya dijeron que son mentirosos. Nadie se puede hacer acuerdo con ustedes. Y detrás de Hollande y de Angela Merkel estaba Estados Unidos. Y sigue estando. Entonces se han desacreditado por mentirosos, por hipócritas. Entonces aparece un otro actor sin esas características, que es China, que está mediando y consiguiendo logros a nivel, o sea, está desplazando a los mentirosos, porque nadie se lo puede. Imagínate Estados Unidos mediando entre Palestina e Israel, cuando el mismo presidente está haciendo va y en Israel y dice que está a favor de Israel, que lo va a defender siempre. ¿Quién va a buscar a ese tipo como mediador si ya está parcializado? Igual hacen los europeos. Entonces hacía falta un mediador neutral, que no sea hipócrita ni mentiroso. Y entonces apareció China. Y están desplazando ya a los estadounidenses y a los europeos hipócritas y mentirosos.
Por eso cuando China plantea el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, inmediatamente Putin lo acepta. Aceptamos, ok. Vamos a dialogar, vamos a hablar. ¿Y qué hace Biden y los lacayos de él, de Europa, los líderes? No creemos en ese acuerdo de China, no creemos que sea válido porque ya Putin lo aprobó y lo que aprobó Putin con seguro ya no sirve para nosotros, ¿ven? Continúan con la misma hipocresía. Ellos mismos se descalifican como mediadores. Entonces, los reyes antiguos le hacen el trabajo sucio a los Anunnaki, a los llamados dioses, que nunca fueron dioses, no son dioses ni serán, porque ya el ser humano va avanzando y saliendo de esa ignorancia en que la tienen a la civilización, las llamadas religiones, que ahora han sintetizado, todos esos dioses antiguos lo han sintetizado en uno llamado Yahvé o Alá, que es el mismo. La gente va levantándose poco a poco y librándose de esa ideología llamada religión y avanzando más. Entonces en estos libros se nos transmite claramente cómo los dioses han venido manipulando a los terrestres desde que los crearon al terrestre, genéticamente manipulado, diciéndole que ellos son dioses, creando las religiones, los sistemas religiosos para controlar a los súbditos. ¿Cómo la minoría hará para controlar a la mayoría? Eso se preguntaron en un tiempo los Anunnaki. Pues encontraron el método a través de la religión, digámosle que somos dioses. Pronto, ahí están avanzados. Con el miedo, ¿no? Es el miedo. No es así que las religiones avanzan y avanzan con el miedo al infierno, a no sé cuánto, a la excomunión, al castigo divino, al castigo de tal Dios. Y sigue diciendo entonces que este rey, Tiglat-Pileser, partió a la conquista por mandato de Anu, por mandato de Adad, por mandato de Ninurta. Y otro rey llamado Salmanasar luchó con armas que le proporcionó Nergal. Los dioses tienen su tecnología y a veces se la emprestaban a los terrestres para que le hicieran el trabajo sucio. No es eso lo que está haciendo Estados Unidos y Europa, enviándole las armas para que los ucranianos le hagan el trabajo sucio. Por eso dice el ministro de Defensa ucraniano, nosotros le estamos haciendo el trabajo sucio a la OTAN. Deberían aceptarnos en la OTAN, sin que nosotros lo pidiéramos, porque le estamos haciendo el trabajo sucio a ustedes. No conocen a la OTAN. Y la OTAN es Estados Unidos, que no tiene amigos, que es mentiroso, que es hipócrita. Mañana va cuando no consiga sacarle más dinero a Ucrania, la deja como un bagazo exprimido y se va a otro lugar. Y entonces dice que Salmanasar, otro rey ahí en Babilonia, luchó con armas que le proporcionó Nergal. ¿Ven? Es la misma cosa, se repite. Miles de años atrás se está repitiendo igualito hoy. Y a Saradón le acompañó Istar o Inanna, la hija de Enlil, en su marcha contra Nínive. Ellos iban, tienen como ese vicio de la guerra, porque se trata de matar terrestres, no de matarse entre ellos. Y a ellos no les importa, no tienen ningún principio moral a la hora de tratar con terrestres. Ellos hacen y deshacen lo que les dé la gana. Y eso no es lo que hace Estados Unidos. O ha venido haciendo, porque ya le están parando el coche, como se dice. Haciendo lo que le dé la gana y nadie lo lleva a la justicia. ¿Cuál justicia se le ha hecho a los magnicidas presidentes estadounidenses que han bombardeado países y lo han destruido completamente, volviéndolos a la Edad Media, como ellos dicen mismo? En Irak, en Siria, en Yugoslavia, en Libia, Vietnam, que lo sembraron de bombas y químicos que hasta el día de hoy está produciendo cáncer en miles de personas. ¿Quién lleva la justicia? Ellos pueden llevar la justicia a los otros, como hicieron con seguidores de Hitler. Algunos de ellos, porque otros los salvaron y los utilizaron después. Pero a ellos, ¿quién lo lleva a la justicia? Hacen y deshacen como quieren, como está haciendo Israel.
porque son es la misma estructura ideológica, comandando todo. Ya se le está acabando el mandato porque están surgiendo otros actores internacionales, Rusia, China, Irán. Entonces dice que Nergal le proporcionó armas, ¿ven? A ese rey Salmanasar para luchar contra sus enemigos. Y otro rey llamado Azaradón, a ese le acompañó personalmente Istar, como hizo Enlil con Sargón de Akkad. Istar, esa mujer de ellos, Anunnaki, luchadora, llamada también Inanna, Istar en otra lengua, lo acompañó en su marcha contra una ciudad de Babilonia ahí, de Mesopotamia, que tenía la capital Nínive, ya mencionada en los textos del Antiguo Testamento, la Biblia. Ven, personalmente los acompañan. Cuando ustedes vean a alguien en YouTube que habla de los Anunnaki y comienza a colocar unas imágenes de unos personajes que parecen fantasmas o seres como de no se sabe qué, entidades, otros dicen entidades espirituales, todo eso es disparate. Son personas normales que acompañaban al rey en la guerra cuando querían. Le proporcionaban armas cuando querían, como está haciendo Estados Unidos con los ucranianos. Hay muchos mercenarios estadounidenses allá, entonces lo están acompañando también al ejército ucraniano. Y le dan las armas. Es lo mismo que hace Nergal, que hace Inanna. Ven, no son personas simplemente que vinieron de otro planeta. Y por eso es que estos libros no se promueven mucho, porque si aceptan estos libros, lo que dicen las tablillas, todo se les derrumba la mentira que han construido. Tienen que aceptar que hay otras personas viviendo en otros planetas que son mucho más avanzadas que nosotros. Y se le cae la mentira de que no hay más nadie en esos planetas, que es vida, lo que ha encontrado. Cuando dicen que encuentran vida, dice que es vida bacteriana. Esas estupideces que mucha gente tiene en la cabeza, porque ellos controlan todo. Los libros de las escuelas le meten, a aceptar estas cosas, por eso estos libros no aparecen mucho, porque contradicen toda la mentira que hasta ahora se ha implantado en la mente de la gente. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, no menos esclarecedor fue el descubrimiento de que tanto hititas como hurritas, aunque pronunciaban los nombres de las deidades en su propia lengua, o sea, de sus llamados dioses, en su propia lengua, los escribían utilizando la escritura sumeria. Pronunciaban los nombres de esos dioses en su propia lengua, pero a la hora de escribirlo utilizaban la escrita sumeria. Es como si hoy usted pronunciara el nombre de un sujeto inglés o estadounidense en su propia lengua. Como decir, por ejemplo, Charles de Inglaterra, pero aquí en su lengua usted dice Carlos. Y es lo mismo que, mira, aquí no es nada extraño, ni nada que del otro mundo, se entiende fácilmente. ¿eh? Pronunciaban el nombre de sus divinidades en su propia lengua, pero los escribían en la lengua sumeria, porque fue de Sumeria que nacieron. Ahí fue que dieron inicio los llamados dioses a las civilizaciones primeras de nuestra humanidad. Todo comenzó ahí en Sumeria. Entonces usaban el lenguaje de los sumerios, la escritura cuneiforme. Los escribían estos nombres utilizando la escritura sumeria. Incluso el determinativo divino que se utilizaba era el sumerio, donde se escribe Dingir, que significaba literalmente los justos. Din, de las naves voladoras, ¿ve? Tecnología, tenían las naves voladoras en forma de disco, en diferentes formas, como lo dirán los textos, ¿no? Y las armas y la tecnología. Los Dingir, los justos, ese era el título que los terrestres le daban a ellos, los justos, los protectores.
los brillantes, los señores, los amos. Esa era la visión que tiene el terrestre de esta raza de gente que vino de vivir hacia acá. Los justos, Din, de las naves voladoras, Jir. Y así el nombre de Teshub, ese dios de los hititas, que veneraban los hititas, se escribía Din Jir In, que significa divino tormentador o dios de la tormenta. ¿Por qué? Porque por el arma que usaba. Dios atronador, Dios de la tormenta, Dios del rayo brillante, era por el tipo de arma que usaban, se le daban los calificativos, el terrestre le daba esos calificativos. El hombre del rayo, porque usaba un arma que lanzaba rayos. Entonces sigue diciendo, Dios de la tormenta, que era el nombre sumerio del dios Iskur, uno de los hijos de Enlil, el más pequeño, Iskur, también conocido como Adat. O también se escribía Din-Jir-U, que significaba el dios número 10, que era el rango numérico de Iskur o Adat. O sea, los llamados dioses Anunnakis ahí en Sumeria, después de cierto tiempo comenzaron a crear categorías de poder entre ellos. Y al mayor se le achacaba el número más alto, el 60, correspondía o definía o direccionaba al dios a Anu, el rey de Nibiru. Es el primer jefe, como el padre de todos los Anunnaki, ¿no? Porque es el rey de Nibiru. Y después viene un número menor que es el 50, que era de Enlil, el hijo de él aquí en la tierra, porque era el comandante en jefe de todos ellos. Y después venía el 40, que era, o el 50 también, que era de su hijo Ninurta, que era su heredero. Y después llegaba el 40, que era de Enki, que es más abajo, que no era el comandante, aunque fue al principio. Entonces se les relacionaba con números. Y a las mujeres le tocaban los más pequeños, disminuidas. Entonces el 10 era el número, el rango numérico de Iskur o Adat, siendo el de Anu el más alto, el 60. Eso tiene un gran significativo porque fíjense que en Sumeria se usaba el sistema sesagesimal, que es más completo que el decimal. El decimal lo inventó, lo creó Marduk, o Ea, o Marduk no, Ea no, sino Marduk o Amon-Ra en Egipto. Él usaba el sistema decimal. Pero los sumerios usaban al principio el sesagesimal, que es más completo. Y un hijo de Enki vino aquí a América y se le llamó la serpiente emplumada que salcó a la en Mesoamérica. Por eso los mayas, ahí usted va a Honduras y esa zona, en Honduras se sabe por escritos antiguos que los mayas usaban el sistema sesagesimal, o sea el 60, es más completo que el decimal, que es el número 10, ¿no? El sistema decimal, que se usamos todavía, el sistema decimal, número 10. Entonces dice que es el rango numérico de Iskur, porque era ya eran como nietos ya de los grandes, que son Enlil, Enki y sus hijos, ya vienen pequeños hasta los nietos y bisnietos, tenían números menores. Siendo el de Anu el más alto, el número 60, el de Enlil el 50, el de Ea o Enki el 40, y así sucesivamente descendiendo en el linaje. Asimismo, al igual que el Iskur-Adat sumerio, los hititas representaban a Teshub blandiendo su arma emisora de relámpagos, un arma de brillantez. Esos son los nombres que le dan los terrestres a una tecnología que no conocen. Aquí está el tipo, ¿ven? Arma de brillantez sosteniendo en sus manos. Los terrestres le dan ese nombre, porque los Anunnaki no le dan el nombre del arma. No comparten la tecnología con los terrestres. Entonces los terrestres se alimentan un nombre según los efectos que ellos veían que tenía esa arma. Arma de brillantez. Para cuando los hititas y sus escritos fueron recuperados del olvido,
Los expertos ya habían determinado que antes que las civilizaciones hitita y egipcia, antes que a Asiria y Babilonia, incluso antes que Akkad, ahí en Mesopotamia, floreció en el sur de Mesopotamia, lo que hoy es Irak y Kuwait por ahí, la alta civilización de Sumer, los sumerios. Todas las demás no fueron más que retoños de aquella civilización, la primera conocida, porque ahí fue que descendieron en su nave los primeros Anunnaki y fundaron ahí en Mesopotamia, en el sur de Irak, todas las ciudades de ellos, los espaciopuertos, los laboratorios químicos de manipulación genética, todo estaba ahí. Ahí fue que inició la colonización de ellos en nuestro planeta. Ahí llegaban sus naves y aterrizaban y volvían a vivir desde ahí. Entonces por eso le dije que estaba en el espaciopuerto, donde recibían las naves. Todo comenzó ahí, en Sumer, en Sumeria, en esa región. Y ahí crearon entonces la primera civilización conocida con el terrestre que crearon genéticamente manipulado y le dieron la civilización. Y es recientemente, sigue diciendo Zecharia Sitchin, cuando se ha establecido, más allá de toda duda, que fue en Sumer donde se hicieron los primeros registros y relatos de dioses y hombres. Porque ahí inició todo, ahí aparecieron los primeros registros en tablillas. Ellos le decían a sus escribas terrestres, escribe en tal tablilla lo que te voy a decir, y los terrestres iban anotando todo. Miles y miles de tablillas que guardaron en subterráneos para protegerla de las aguas del diluvio se han descubierto, y los que han excavado son normalmente expertos europeos y estadounidenses, y se han llevado todo ese material arqueológico a sus museos en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y guardan y almacenan todo eso. Sacan el conocimiento de ese material y no lo comparten con nadie. Por eso el gran trabajo que hace este hombre, Zecharia Sitchin, que él coloca en manos del pueblo parte, no todo, parte de ese gran conocimiento de esas tablillas que tienen secuestradas esos museos europeos y estadounidenses. Es parte de nuestra historia humana, lo tienen oculta para manipular mejor. Y dice, hablando aquí entonces que todo inició en Sumeria, y se fue allí donde se inscribieron gran cantidad de textos, muchos más de los que se puede imaginar. O sea, lo que traduce Zecharia Sitchin en estos libros, son como 12 libros. Es muy poco con el material que queda sin traducir en esos miles y miles de tablillas. O sea, en estos libros no está la historia completa, que Zecharia Sitchin no tuvo tiempo o acceso a todas las tablillas, que son miles y miles, para traducirlas y dejárnoslas en estos libros. Dice, y fue allí, en Sumeria, donde tuvieron su origen los registros escritos de la historia y la prehistoria de nuestro planeta. ¿Ven? Todos debemos interesarnos por esa historia. Por eso les leo estos libros, porque es historia de nuestra, que la tienen secuestrada. Nuestra, de nuestro planeta. La historia más completa está en estas tablillas, señores, en la historia más completa. Los registros escritos de la historia y la prehistoria de nuestro planeta. No de un país, es de nuestro planeta. Por eso es importantísimo saber esto, señores. Les llamamos las crónicas de la tierra, porque esos fueron los 12 o 13 libros que él consiguió escribir en vida y nos los dejó por el material que se quedó sin traducir y que hasta ahora no lo han querido traducir y mandarlo en libros para todo el mundo como él hizo. Es inmenso lo que queda, señores. El descubrimiento y la investigación acerca de las civilizaciones antiguas se ha convertido en un proceso en el cual el asombro y la aceptación de hechos increíbles se han convertido en la norma. Los monumentos de la antigüedad, como las pirámides, los zigurats, ahí en Mesopotamia,
Pirámides, bien, que en todo el mundo se ha encontrado pirámides. No solamente se imagine en Egipto, es que en todo el planeta hay pirámides, hasta debajo de las aguas del mar ahí se han encontrado pirámides. Ese sistema lo usaban ellos, y puede ser que civilizaciones que estuvieron aquí en el planeta antes que llegaran los Anunnaki también usaban las pirámides, este tipo de construcciones, una tecnología antiquísima. Porque aquí en este planeta han existido otras humanidades antes que llegaran los Anunnaki. Los Anunnaki no tienen 1 millón de años todavía que llegaron aquí. Hace apenas 450.000 años que llegaron. Y después de miles de años nos llegaron a lo que somos hoy, esta civilización. Pero antes de que ellos llegaran, está la historia del planeta, que registros que uno ni se imagina. Pero se han encontrado de una civilización mucho más antigua, de millones de años, antes de los dinosaurios y con los dinosaurios que convivieron en la misma época. En las piedras de Ica encontradas en los desiertos del Perú, se habla de una civilización que convivió con los dinosaurios y hasta emigró a otros planetas. Usaba naves también, tecnología. O sea, lo que uno sabe de nuestro planeta, de nuestra historia, es poco, porque todos lo tienen escondido. Nos han condenado a la ignorancia hasta que muramos, porque lo que se nos enseña en las escuelas, en las universidades, mayor cosa es puro disparate que han inventado los europeos y estadounidenses. La historia nuestra está oculta todavía. Dice, el descubrimiento y la investigación acerca de las civilizaciones antiguas se ha convertido en un proceso en el cual el asombro y la aceptación de hechos increíbles se han convertido en la norma. Los monumentos de la antigüedad, como pirámides y zigurat, los zigurat eran esas construcciones también piramidales hasta cierto punto que construían los terrestres con ayuda de los Anunnaki ahí en Mesopotamia, y se convertían en las viviendas, en las residencias de esos señores, de esa raza de personas. El pueblo vivía en casas bajitas de un piso. Esos señores se hacían construir, le daban los planos a los arquitectos terrestres que ellos mismos formaban y enseñaban cómo hacerlo, y para que le levantaran esos grandes zigurat de ladrillos quemados a gran altura, porque ellos vivían así y así se protegían mejor en ese tipo de residencia, ¿no? Los zigurat, que en la punta ya era plana, donde dejaban la nave de ellos cuando iban a un lugar a otro, tenían un tipo de nave ligera para trasladarse de un lugar a otro, y la dejaban en la parte más alta de su edificación, su residencia. Los grandes zigurat, que los terrestres le llamaban de templo, porque pensaban que esos señores eran los dioses, ¿no? Zigurat, inmensas plataformas, ruinas columnadas, piedras talladas, o sea, de las cosas que quedan, porque muchas se autodestruyeron y apenas quedan columnas y ruinas en la región de Mesopotamia, de esas ciudades antiguas, y que muchas fueron arrasadas por el diluvio y después reconstruidas de nuevo, muchas en el mismo lugar anterior al diluvio, donde estaban anteriormente al diluvio. Después del tiempo la naturaleza la ha ido acabando, las mismas guerras de ellos o entre ellos también fueron destruidas por las armas que ellos usaron. Por eso quedan muchas ruinas quemadas de esas grandes construcciones, porque ellos mismos las destruían en la guerra entre ellos. Por eso se habla aquí, ¿ve?, de una arqueología destruida, fíjense. Inmensas plataformas, ruinas columnadas, ¿ve?, apenas columnas quedan. Ruinas columnadas, piedras talladas, lo que queda de esas grandes edificaciones, habrían quedado como enigmas, como evidencias mudas de acontecimientos pasados. De no ser por la palabra escrita, se hubiese apagado todo. Si no fuera porque se escribió en las tablillas y se enterraron, se guardaron en subterráneo, ya se hubiese acabado todo ese conocimiento, esa sabiduría. Si no fuera por la palabra escrita, dice Secharia Sitchin en mayúscula, la palabra escrita. Si no fuera por esto, los monumentos antiguos habrían seguido siendo complejos rompecabezas. Su edad incierta, sus creadores oscuros,
su propósito poco claro. Si no fuera por las escritas, el material escrito, ven el valor de la escritura para un pueblo, para su historia. ¿Por qué es que los españoles se empeñaron tanto en decir que los incas, los mayas no tenían escrita, que eran un monte de salvajes, sin escritura ni nada, y todo era falso? Tenían libros, tenían escritos, tenían una cosa mucho más avanzada que los mismos europeos. Todo lo incautaron, lo secuestraron, lo quemaron y se lo llevaron para que los de aquí no se enteraran. Las generaciones de indígenas de esos pueblos que surgieron después no saben nada de su pasado, poca cosa, en lugar de decir nada, muy poca cosa, porque le secuestraron toda la cultura y el conocimiento antiguo, para que no tuvieran en qué apoyarse a nivel de conciencia, de lucha, de motivación. Le mataron la cultura, el espíritu. Les robaron ¿qué? La escrita, todo, se lo llevaron. Como ya les dije, el trabajo grande en ese robo, en ese crimen, lo hicieron ¿quién? Los señores de las religiones. Como si le sirvieran ¿quién? A los dioses, los reyes de España, el rey de Portugal, los reyes de Bélgica, todo eso en África y aquí se hizo igual. Sirviéndole a sus dioses se robaron todo, dejaron al pueblo sin memoria. Dice, si no fuera por la palabra escrita, todo esto se había perdido. Lo que sabemos se lo debemos a los antiguos escribas, los que se fajaron a escribir en las tablillas, los escribas, que prolífica y meticulosamente utilizaron monumentos, objetos, cimientos, ladrillos, utensilios o armas de cualquier material imaginable, como tentadoras pizarras sobre las cuales escribir nombres o registrar acontecimientos, el trabajo inmenso. Los escribas solo se dedicaban a eso prácticamente, la mayoría, no todos, porque era un trabajo enorme y arduo, miles de tablillas escritas con esa paciencia, ¿no? En la arcilla mojada con un pincel iba escribiendo miles de textos antiguos para que no se perdieran, copiándolos. Dice, por encima de todo tenemos las tablillas de arcilla, trozos aplanados de arcilla húmeda, algunos lo suficientemente pequeños como para caber en la palma de la mano, sobre los cuales el escriba estampaba diestramente con el punzón los símbolos que formarían las sílabas, las palabras y las oraciones, creando así un registro permanente que sobreviviría a milenios de erosiones naturales y de destructividad humana. Los terrestres con sus guerras también destruyeron mucho material. Los Anunnaki con sus guerras, a veces entre ellos y a veces acompañando a los terrestres, destruyeron también mucho material, mucha arqueología, pero aún así quedó mucho material, especialmente enterrado en esas tablillas escritas. El trabajo inmenso de esos escribas está valorando aquí Zecharia Sitchin. En todas partes, en centros de comercio o de administración, en templos y palacios por todo el Oriente Próximo de la Antigüedad, Oriente Próximo, lo que hoy es esa región de Turquía, de Siria, de Irak, de Palestina, de Egipto, todo eso, a esa región se refiere, el Oriente Próximo, esa media luna fértil por ahí. Arabia, Yemen, todo eso eso forma parte de la media luna, Omán, todos esos países de ese entorno ahí. El Oriente Próximo de la Antigüedad, nos hemos encontrado con archivos oficiales y privados repletos de tablillas como estas. Mírense, y todo ese material no está traducido. E incluso nos hemos encontrado con verdaderas bibliotecas donde las tablillas, decenas de miles de ellas, estaban pulcramente dispuestas por temas y numeradas con los contenidos detallados y el nombre del escriba. ¿Ven? La organización, la disciplina de estos señores.
a la hora de guardar y a ir acumulando el conocimiento, salvando el conocimiento antiguo, que no se perdiera esa gran sabiduría para toda la humanidad. El esfuerzo que hacían, la delicadeza y el control, la disciplina que tenían haciendo eso. Numeradas con miles de tablillas numeradas, dispuestas por tema. Era biblioteca, dice Acharya Sitchin. Verdaderas bibliotecas, archivistas, como decimos hoy. Un trabajo del archivista, organizando todo ese material. E invariablemente todas las que trataban de historia o de ciencia de los dioses, la historia y la ciencia de ellos, de esos señores de Nibiru, de esa raza de personas que estaban aquí, los llamados dioses. Historia o de ciencia de los dioses se identificaban como copias de tablillas anteriores, tablillas escritas en lengua de antaño, hablando de esos primeros dioses que llegaron, esos primeros Anunnaki, ¿no? Los escribas decían, esto fue copiado de una tablilla del tiempo de antaño, o sea, que tiene miles de años, cuando los dioses primeros llegaron. Ven la organización de las tablillas, para que hoy entendamos mejor, miles de años después. En lengua de antaño, la lengua que ellos crearon. Recuérdense que al principio, cuando ellos crearon a los terrestres, se hablaba una sola lengua, la lengua de ellos. Después fueron apareciendo otras lenguas y ellos fueron las que las crearon. Como un plano de dividir y debilitar la unidad de los terrestres hacia el avance de la ciencia que ellos mismos habían transmitido. Los terrestres tenían la capacidad y la tenían de avanzar en el conocimiento de lo que los Anunnaki. Es como cuando usted va a la universidad y el profesor le transmite unos conocimientos. Después llega un momento en que usted pasa por encima de los conocimientos que el profesor le transmitió en la universidad. O sea, porque lee más, pesquisa más e investiga más. Y con su inteligencia crea más a partir de lo que le dio el profesor. O sea, va más allá de lo que le dio el profesor. Es lo mismo que está diciendo aquí. A partir de la ciencia de los Anunnaki, de los llamados dioses, los terrestres podían ir más allá. Y eso para muchos Anunnaki era peligroso. Y de ahí viene el tema de dónde nacieron las diferentes lenguas, idiomas que hay en el mundo. Enlil dio la orden aparte. Y ese hecho está relatado en la Biblia, señores. Que no es el libro más antiguo, sino es muy reciente comparado con lo de las tablillas sumerias. Muy reciente, muy comprimido. En el texto del Antiguo Testamento se menciona ese hecho, el origen de las lenguas. ¿Por qué surgieron tantos idiomas distintos? Si al principio, y la misma Biblia dice que al principio los hombres tenían un mismo idioma. Y a partir del acontecimiento del hecho de la Torre de Babel, Babel es Babil, la ciudad donde mandaba Marduk, llamado en Egipto como Amon-Ra, hijo de Enki. Él quería con terrestres, les compartió la tecnología a los terrestres y estaban levantando una torre de lanzamiento de naves hacia Nibiru. Y Enlil, que era el comandante que estaba ahí en Mesopotamia, en su ciudad, se reunió con sus hijos y les dijo, no podemos evitar esto. ¿Qué no conseguirán después de esto? El texto está en el Génesis, léanlo. La Torre de Babel, ¿qué no conseguirán ellos después de esto, señores? No podemos dejarlos. Y hoy no estamos yendo en naves a la Luna y ya queriendo ir a Marte y lanzando satélites artificiales o a otros planetas lejanos de nuestro sistema. Fíjense, ese es el camino. O sea, con lo que ellos nos enseñaron, como dijo Ano, denle la civilización al terrestre y después váyanse. Por eso es un proceso de miles de años, porque ellos cuentan el tiempo de ellos, no el de nosotros. 1000 años para ellos no es nada. Porque tienen un ciclo de vida de miles de años diferente al nuestro. Para nosotros sí, son varias generaciones. Para ellos no, es un paso, un día, un año. Denle la civilización y después váyanse. Y eso es lo que está haciendo el terrestre. Con el conocimiento que se le da, sigue avanzando, avanzando, avanzando. Y
puede superar lo que se le dio. Y ese es el miedo de Enlil cuando destruye la torre de Babel. Por eso el Dios que está hablando para destruir la torre de Babel habla en plural, no es el tal Yahvé, no, es un fraude. Es la traducción manipulada de los escribas y los teólogos católicos que colocan a Yahvé, no es el tal Yahvé nada. Por eso habla en plural. Cuando crea el ser humano habla en plural porque son ellos. Hagamos a nuestra imagen y semejanza. Son ellos. No es uno que está hablando, no es un tal Yahvé. Igual dice, bajemos y destruyamos esa obra ahí en la torre de Babel. Bajemos y destruyamos, en plural. Es Enlil y sus hijos que van y lo atacan con armas. Y todos se debandan y él ordena, a partir de hoy ordeno que se le cree un idioma a cada pueblo distinto. Y ese trabajo fuerte se le encarga a Enki y a otras mujeres Anunnaki que crean lenguas distintas a diferentes pueblos. Es el origen de los diferentes idiomas en nuestra. ¿Nos dicen eso en la universidad? No. ¿Nos dicen eso en los estudios de gramática en las universidades? Tampoco. Es historia escondida. Me están mintiendo. Las tablillas nos hablan de la historia humana, real, sin mentira. Por eso el trabajo inmenso de este hombre, Zecharia Sitchin, que murió dejándonos por lo menos una parte de ese inmenso trabajo que aún queda por hacer. Traducir esas miles y miles de tablillas. ¿Qué cantidad de cosas nuevas nos encontrarán, señores? Y entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin, en todas partes, en centros de comercio y de administración, en templos y palacios por todo el Oriente Próximo de la antigüedad, nos hemos encontrado con archivos oficiales y privados repletos de tablillas como estas. E invariablemente todas las que trataban de historia o de ciencia de los dioses se identificaban como copias de tablillas anteriores, escritas en lengua de antaño. Aún con el asombro que les provocó a los arqueólogos descubrir la grandeza de Asiria y Babilonia, todavía se quedaron más desconcertados al saber por sus inscripciones al saber de la existencia de las ciudades de antaño, las que existían ahí en Mesopotamia antes del diluvio y las que existían en América antes del diluvio, que fueron destruidas por el diluvio también, porque ellos poblaron el planeta, no se concentraron ahí. Llegó un tiempo en que ellos se distribuyeron los territorios entre ellos para apaciguar un poco la guerra entre ellos ahí en Mesopotamia. Para aplacar un poco la guerra entre nosotros por los territorios, vamos a distribuirnos. Tú te vas allá, esa es tu región, tú aquí, tú allá, y se dividieron. En el Antiguo Testamento se habla también del mismo hecho, ¿no? Cuando los dioses se repartieron la tierra. A tal lugar, a tal tribu le tocó tal cosa. La repartición de la tierra por los Anunnaki. Por regiones. Dice, aun con el asombro que les provocó a los arqueólogos descubrir la grandeza de Asiria y Babilonia, todavía se quedaron más desconcertados al saber, por sus inscripciones, de la existencia de las ciudades de antaño, antediluvianas. ¿Y qué significaba el título de rey de Sumer y Akkad, que los reyes de estos imperios tanto codiciaban? Ya les dije que los Anunnaki llegó un tiempo después de miles de años y el terrestre ya civilizado por ellos les enseñaron el sistema de gobierno que tienen en Nibiru y lo trajeron acá, la monarquía, y crearon las primeras ciudades donde ellos podían vivir y también aceptaban terrestres. Después dieron otro paso, crearon ciudades donde el comandante de esa ciudad era un rey terrestre y vivían terrestres. Fueron dando pasos con los terrestres, civilizándolos. Dice, y llegó un momento entonces en que dos grandes reinos surgieron, uno en Akkad y otro en Sumeria, ahí en Mesopotamia todo eso sucedió,
que los terrestres anhelaban ser rey de las dos grandes, eran como ciudades-estados. El reino de Akkad y de Sumeria convivieron juntos en la misma época. ¿Qué significaba el título de rey de Sumer y Akkad, que los reyes de estos imperios tanto codiciaban? Se invadían unos a otros para gobernar los dos reinos. No es lo que está haciendo hoy. Lo que han hecho los imperios, salir a robar territorio de otros países para reinar en todos ellos como únicos reyes. Eso es lo que han hecho los imperios hasta el día de hoy. Y lo siguen haciendo. De Estados Unidos, hoy le tocó su vez querer ser el mandamás del mundo, conquistar todo el mundo para él. Y ahí vienen las guerras, esa ambición. Bien, ¿qué significaba el título de rey de Sumer y Akkad? Era lo máximo ahí en Mesopotamia, ser rey de esos dos pueblos, de esas dos regiones. ¿Qué significaba el título de rey de Sumer y Akkad, que los reyes de estos imperios tanto codiciaban? Le pregunta Zecharia Sitchin. Solo cuando se descubrieron los registros relativos a Sargón de Agade, o Agade. Agad fue la primera capital, la capital del rey allá en Nibiru. Fíjense, todos lo trajeron acá, hasta los nombres de ciudades allá. Agad era la capital del primer rey de Nibiru allá. Si no es que es todavía la capital del imperio, del reinado, de la monarquía mundial que tiene planetaria que existe en Nibiru. Agade o Agad. Y es el mismo nombre que usan las leyendas de los llamados dioses nórdicos por allá en Noruega y Suecia, esos lugares, donde reinaba el dios Odín, el dios Thor, con esas armas que los terrestres no tenían, ¿no? Y ¿cómo se llamaba la capital de ese reino de Odín? Agade, igual que la capital de Nibiru. Y aquí en Mesopotamia también fundaron una ciudad, reino con ese mismo nombre, Agade. Por eso se menciona aquí Agade. De las primeras ciudades que ellos fundaron, trajeron sus estructuras políticas, económicas de allá y la implantaron aquí porque era lo que ellos tenían y sabían. Y los terrestres copiaron eso, los reinados y toda esa estructura. Ser dueño de Akkad y Siria era una ambición de los reyes en esa época. Dice, solo cuando se descubrieron los registros relativos a Sargón de Agade, fue cuando los eruditos modernos pudieron convencerse, los registros en las tablillas, ¿ves? Lo que traen, cuántas cosas no habrá en esas miles de tablillas que tienen esos europeos estadounidenses guardados en su museo ahí, pudriéndose. Cuánto conocimiento humano, señores, si lo sacaran, como hace Zecharia Sitchin, y lo plasmaran en libros para todos los idiomas del mundo. Dice, solo cuando se descubrieron los registros relativos a Sargón de Agade fue cuando los eruditos modernos pudieron convencerse de que medio milenio antes de que florecieran Asiria y Babilonia, había existido en Mesopotamia un gran reino, el reino de Akkad. Tremendamente asombrados los expertos, está hablando de los expertos europeos estadounidenses, ¿no? Tremendamente asombrados los expertos, él le llama expertos, leyeron en estos registros que Sargón derrotó a Uruk y echó abajo sus murallas. Sargón, rey de Agade, venció a los habitantes de Ur. Ur, la ciudad donde nació Abraham, que los judíos dicen que es el padre de la fe, no era judío, no era de Canaán, era sumerio. Estaba ahí la ciudad en el sur del que hoy es Irak, Ur, la ciudad de Ur, de donde salió Abraham para Canaán, allá arriba. Dice, Sargón derrotó a Uruk y echó abajo sus murallas, eran ciudades amuralladas entonces. Sargón, un rey de Agade, venció a los habitantes de la ciudad de Ur. Él derrotó a Enin-Mar y echó abajo sus murallas y devastó sus territorios desde Lagaz hasta el mar.
lavaron sus armas en el mar. En la batalla con los habitantes de Umma resultó victorioso. Los expertos no se lo podían creer. ¿Acaso había centros urbanos, ciudades amuralladas, aún antes de Sargón de Agadé, antes del 2500 antes de Cristo? Entonces esas divisiones de la historia humana que nos han metido en la cabeza los europeos y los estadounidenses, eso no sirve. Que no, que esa era la época del neolítico, que no, que esa era la época de la piedra, que todo eso es pura porcaría, señores. Eso no cuadra con nada de lo que dicen las tablillas. Cuando decían que era de piedra ya existía el metal y las ciudades amuralladas. Es que lo que encuentran y por eso le dije que el instituto ese estadounidense Smithsonian se encarga de eso. Cuando se encuentra un material arqueológico que le refuerza y contradice lo que ellos han dicho, que en la edad de piedra no había metal, ellos van inmediatamente o compran ese tesoro arqueológico, esa información, o se la roban y se la llevan a ese instituto de Estados Unidos y la desaparecen. Se quedan con esa seguridad para que la gente no se entere, porque se le caería la teoría de esas estupideces en que han dividido la historia y no han metido en la cabeza de que edad de piedra, edad de hierro, edad de bronce, todo eso disparate. Por eso se afanan tanto en ir donde quiera agarrar lo que hay. Y los gobiernos lacayos no se interesan por la arqueología, esos presidentes burros que no saben nada de arqueología. Dejan que esos estadounidenses y europeos se lleven todo ese tesoro. Hasta el día de hoy lo están dejando que se lo lleven. Son pocos los gobiernos que valoran sus tesoros arqueológicos, señores. Pues lo mandan a Europa para que lo examinen. Y allá se quedan por cientos de años. Después no hay manera de conseguirlos. La burrada que cometen, el analfabetismo arqueológico de estos gobiernos que tenemos, señores, que no se interesan por eso. Nombran jefes de ministros de cultura, gente que son simplemente políticos de su partido, no saben ni carajo de cultura ni de nada, ni de arqueología ni de nada. Están en un escritorio. Y los arqueólogos que tienen estos países son formados en Europa, en Estados Unidos. O sea, no hay una arqueología propia aquí latinoamericana, no se ha creado. Los pocos que hay los tienen, los anulan. Gente que personalmente se dedica al trabajo arqueológico, que ha descubierto muchas cosas y ha escrito libros. Todo eso está oculto. No le publican los libros. Para uno encontrar esos libros de latinoamericanos que han fundado, que han profundizado en la arqueología nuestra de Latinoamérica, es difícil encontrarlos, porque todo se apaga. Le dan dinero a las impresoras para que no los impriman. Todo ese material se va acabando hasta que desaparece y ya nadie más se entera de que fulano de tal en Ecuador o en Brasil o en tal lugar escribió un libro de arqueología que dice que hace una relación entre la arqueología de acá y la arqueología de Babilonia. Todo eso está oculto. En muchos libros así oculto. Es el trabajo que están haciendo hasta el día de hoy. Dice, los expertos no se lo podían creer. ¿Acaso había centros urbanos, ciudades amuralladas, aún antes de Sargón de Agadé, antes del 2500 antes de Cristo? Como sabemos ahora, sí que lo sabía, dice Zecharia Sitchin. Eran las ciudades y los centros urbanos de Sumer. La Sumer del título rey de Sumer y Akkad. Y tal como un siglo de descubrimientos arqueológicos y de investigación erudita ha dejado claro, fue el lugar en donde comenzó la civilización, en Sumer. Muchos dicen Sumer erróneamente. El tipo europeo ahí, yo que era inglés, no sé, o alemán, que se inventó decir Sumer y a los habitantes de esa región sumerio. Está todo equivocado. El analfabetismo de él a nivel de conocimiento lo llevó a eso y otros allá de la academia de ciencias de Europa lo siguieron atrás como payasos y se quedó el nombre de Sumer y Sumerios y ellos no se llamaban así. Hammurabi menciona la palabra Sumer y ese tipo leyó eso y dijo, entonces eran los sumerios y aquí y la escritura es sumeria y se quedó eso así porque eran los europeos que
que mandaban en esa región antes, ahí Mesopotamia, los ingleses. Y se quedó ese nombre de ese tipo así, que está equivocado. Ese pueblo no se llamaba Sumerio, ni ellos, ni la escritura sumeria se llamaba tampoco. Hasta los errores se repiten por miles de años, ¿no? Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, como sabemos ahora, sí que lo sabía, eran las ciudades y los centros urbanos de Sumer, la Sumer del título rey de Sumer y Akkad, y tal como un siglo de descubrimientos arqueológicos y de investigación erudita han dejado claro, fue el lugar donde comenzó la civilización, en esa región de Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Ahí comenzó toda la civilización de los terrestres. Hace casi 6000 años, donde aparecieron súbita e inexplicablemente como de la nada una lengua escrita y una literatura. Reyes y sacerdotes, escuelas y templos, médicos y astrónomos, altos edificios, canales, muelles, barcos, una agricultura intensiva, una avanzada metalurgia, una industria textil, mercado y comercio, leyes y conceptos de justicia y moralidad, teorías cosmológicas y relatos y registros históricos y prehistóricos, todos los ingredientes de una civilización. Ahí aparecieron por primera vez, porque fue ahí donde ellos descendieron desde Nibiru y comenzaron a implantar todo ese sistema y a darle la civilización a los terrestres. Vamos a parar por acá, señores, señoras. Gracias a todos y a todos por seguirnos y vernos en este canal.